Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey. Hola amiguitos, es un gusto saludarlos una vez más aquí en el Remanente Adventista y en los programas El Cielo es para los Niños. Como en todos los programas, hoy tenemos una historia de la Biblia súper interesante y de aprendizaje como son todas las historias de la Biblia. Hoy nos acompañan estas 4 niñas hermosas que se van a presentar ahorita. Pero primero, antes de abrir la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer? Orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar reverentes a Dios. Gracias, Padre, por un día más, por un programa más que nos permites hacer. Gracias por tu Biblia, porque ahí se encuentran historias maravillosas. Te pedimos que nos bendigas y bendigas a todos esos niños que nos ven a través de la pantalla. Quédate con nosotros en tu nombre. Amén. Bueno, como les dije, hoy tenemos a estas 4 niñas hermosas que se van a presentar. ¿Cuál es tu nombre? Jimena, Alexa, Sofía, Soren. Estas 4 niñas nos van a ayudar a contar esa hermosa historia. Vamos a ver cómo se llama el título de nuestra historia de hoy. El niño salvado de las aguas. Vamos a ver, ¿quién fue ese niño que lo salvaron de las aguas? Moisés. Ajá, Moisés. Vamos a ver. Primeramente, Moisés viene de un pueblo llamado ¿cómo? Israel. Pero sabemos que ese pueblo se formó de ¿quién? ¿A quién llamó Dios? Abraham, ¿verdad? Dios escogió a un hombre muy dedicado a él para hacer un pueblo grande que dice que era como la arena del mar. Y Abraham tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó esos hijos? Isaac fue el hijo de Abraham. Y Isaac tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaron esos hijos? Ajá. ¿Cómo se llamaron? Jacob y Esaú. Pero Moisés viene de un hijo de ellos. ¿De quién? De Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. 12 hijos tuvo Jacob. Y que se llamaban Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Cada uno de ellos tuvo muchos hijos, pero uno de ellos, ¿quién de ellos fue vendido como esclavo? ¿Quién sabe? José fue vendido como esclavo. ¿Y a dónde lo enviaron? A Egipto, ¿verdad? Conocemos esa historia. Y cuando José se fue a Egipto, pasaron muchos años y la familia de José, que era Jacob y sus hermanos,
se fueron a vivir a Egipto también. Pasaron muchos años y ¿qué hizo el faraón con los israelitas? Los hizo esclavos. Los hizo esclavos. Los hizo esclavos, ¿verdad? Porque se empezaron a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar, como Dios le había prometido a Abraham. No sé si nada. Ok. Entonces resulta, pero Dios tenía una promesa para el pueblo de Israel, que iba a mandar a un libertador, a liberar a su pueblo. Entonces resulta que de la tribu de Leví hubo 2 personas que se casaron y nació Moisés. ¿Cómo se llamaban los papás de Moisés? ¿Quién se acuerda? Jocabed y Amram, y ellos tuvieron a Moisés, pero Moisés tenía 2 hermanos mayores. ¿Cómo se llamaban los hermanos de Moisés? ¿No se recuerdan? María y Aarón eran los hermanos de Moisés. Entonces, cuando nació Moisés, el faraón, al enterarse que Dios había prometido, el Dios de los israelitas había prometido un libertador, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Imagínense, niños pequeñitos, mandó a matar y que los tiraran al río. ¿Cómo cree que se sintieron esas madres? Tristes, ¿verdad? Entonces, su mamá dijo no, oró a Dios y dijo: Señor, protege a mi hijo. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Lo escondió los primeros meses, pero ya el bebé crecía. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Tejió una canasta, puso al bebé dentro de la canasta y ¿a dónde lo llevó? Al río. Al río, ¿verdad? Porque sabía que Dios lo iba a proteger. Entonces, pero la mamá, como no podía ir cuidarlo, ¿qué hizo? ¿A quién le dijo que lo cuidara? A la hija. A la hija de ella, que era hermana de Moisés, a María. Entonces, la mamá puso a su bebé en la canasta y el río se lo fue llevando, pero María iba viendo a dónde iba. ¿Cómo creen que se sintió la mamá? Triste. Sí, ustedes imagínense que dejen a un bebé, ¿verdad? Pero Dios lo iba cuidando. Entonces llegó a una parte del río. ¿Y quién estaba ahí? ¿Quién vio la canasta? La hija del faraón. La hija del faraón, de casualidad, se estaba bañando con sus doncellas cuando vio venir la canasta y oyó como un bebé llorando. Y la princesa le dijo a las doncellas que sacaran a ese bebé, y cuando lo vio, ella supo que era un bebé hebreo y ella dijo: mi padre mandó a matar a todos esos bebés, pero yo me voy a dejar ese bebé. Pero como ella todavía, el bebé estaba muy pequeñito, necesitaba conseguir a una nodriza. Fue la mamá de Moisés, Jocabed.
Excelente, sí. Entonces, en eso apareció María, la hermana de Moisés, y le dijo que su madre podía ayudarle a criar al bebé durante unos años mientras el bebé crecía. Imagínense cómo se sintió la mamá de Moisés. Feliz. Feliz porque el bebé ya no lo iban a matar. 2, lo podía criar, aunque cuando estuviera más grandecito, lo tenía que devolver al palacio, pero por lo menos le salvó la vida. Y pasaron unos años, ya cuando Moisés ya estaba grandecito, y lo tuvo que llevar al palacio. Pero antes de eso, Jocabed crió a Moisés con el temor de Dios y le enseñó solo a adorar a Dios, porque ella sabía que cuando fuera al palacio, ahí le iban a enseñar muchas cosas raras, como ¿qué hacían los egipcios? Enseñar a Diana. Ajá, ¿qué fue? Adorar a otros dioses. Exacto. En Egipto adoraban a otros dioses. Entonces Jocabed le enseñó a Moisés la verdadera adoración y que no se podía adorar a otros dioses. Y Moisés creció con eso. Luego Jocabed lo llevó al palacio y ya se quedó con la princesa. Entonces ahí, ¿qué le enseñaron? Los esclavos no sabían leer ni escribir en ese tiempo. Entonces Moisés aprendió a leer, a escribir, a conocer otros idiomas, ¿verdad? Y aprendió muchas cosas, pero él siempre tenía ese temor a Dios. Cuando él creció, entonces él veía a sus hermanos israelitas trabajando duro, que le pegaban los capataces, muriéndose de hambre. ¿Cómo cree que se sentía? ¿Cómo cree que se sentía Moisés? Triste. Triste, ¿verdad? A ver a sus hermanos. Y él vivía en ese palacio lleno de lujos, pero nunca se olvidó de dónde vino. Antes de proseguir, vamos a un corto video, a una canción y ya volvemos. Que como vivimos, ¿verdad? La mamá de Moisés salvó a su hijo, le pidió a Dios que lo protegiera y Dios en todo momento lo protegió. Tenía un propósito muy especial para Moisés. ¿Cuál era ese propósito que tenía Dios? Un
plan. Ajá, tenía un plan para Moisés, liberar a su pueblo de la esclavitud. Entonces Dios lo cuidó en el río, lo cuidó para que lo llevara ante la princesa y le enseñara muchas cosas, pero el corazón de Moisés siempre fue fiel a él. Entonces Moisés creció en sabiduría y entendimiento. Aprendió, como dice, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Cómo cree que se sintió Moisés cuando ve que golpeaban a sus hermanos? Triste. ¿Y qué más? Enojado. Enojado porque cómo lastimaban. Entonces vino y él, cuando vio al egipcio golpear al hebreo, ¿qué hizo Moisés? Lo mató. Sabemos que matar, no, ¿verdad? Es un pecado, pero Moisés, por defender a sus hermanos, lo hizo, pero estuvo mal ante Dios y él más adelante le pidió perdón a Dios por lo que había hecho, ¿verdad? Sabemos que eso no se hace. Entonces Moisés se sintió tan mal, y el faraón se dio cuenta y antes de que lo mataran, ¿qué hizo? Huyó. Moisés se fue al desierto, pero Dios le tenía un trabajo muy importante ahí. Dios quería capacitarlo para cuando volviera fuera el libertador de los israelitas, ¿verdad? Entonces, como vemos, Moisés siempre fue cuidado por Dios, siempre fue un niño bendecido. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y Moisés vivía en un palacio. ¿Cómo creen que es un palacio? Gigante y bonito. Sí, con los lujos, con muchas cosas hermosas. Ahí no pasaba hambre, ahí no pasaba frío, nadie lo maltrataba, él tenía comida. Y habían esculturas. Ajá, y tenía muchas cosas lujosas, pero ¿qué pasó? Él dijo, no, yo no soy, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, Moisés, a pesar de todas esas cosas, él era israelita y él siempre prefirió al pueblo de Dios y ser fiel a él. Y Dios y gracias a eso, Dios le dio un propósito muy especial. Entonces, niños, vea que desde niños podemos tomar esa decisión como Moisés. Él, a pesar de que la hija del faraón lo adoptó, podemos decir así, él prefirió seguir a Dios. Y Dios le dio una capacidad importante y una tarea importante. ¿Quién quiere ser como Moisés? Ah, ¿verdad? Ustedes que son niños todavía pueden tomar esa decisión así como Moisés. Él desde pequeño,
él aprendió a temer al Dios verdadero. Al Dios verdadero, y él dijo: yo no voy a adorar a otros dioses sino a mi Dios. Y se dejó capacitar por Dios y fue un buen líder que sacó al pueblo de Israel. Ya en otra historia hemos hablado qué fue lo que hizo Dios con él, ¿verdad? ¿Qué le dio Dios a Moisés? La ley de Dios. La ley de Dios. Los 10 mandamientos. Ajá, la vez pasada hablamos de los 10 mandamientos que Dios le dio, pero ahora vemos cómo Moisés fue protegido, fue formado desde su niñez. Entonces vemos, niños, tomen la decisión correcta, que es seguir en los caminos de Dios, y Dios va a hacer de ustedes grandes hombres o grandes mujeres como lo fue Moisés. Espero que les haya gustado esta historia de la Biblia, y los invito a ver en los diferentes medios que tenemos, sea por el Remanente CR en Facebook, sea por YouTube. Ahí van a encontrar todos los programas de niños y los otros programas que se presentan cada día, y que nos oigan por Radio Costa Rica. Nos vemos y los invitamos para el próximo programa. El cielo es para los niños. Hasta luego. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados, y en su seno a los corderos recibe Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas